Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos de este día. ¿Cuánto estamos? A 27 ya, ¿no? 27 de febrero, lunes 27 de febrero. Pasado mañana es 1 ya de marzo, el miércoles, así que estamos terminando el segundo mes del año, iniciando uno en 2 días más, el tercer mes, con mucha expectativa, con mucha cuestión que debiera pasar. Lo hemos conversado acá con don Pato Gajardo, a quien aprovecho de saludar. ¿Cómo estás, Pato? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? 27F hoy día. Pues, me acuerdo 27F. como si fuera hoy. Como si fuera hoy. Momento de la vida, la mía continuó, por supuesto, pero me tocó estar muy de cerca. Ese día 27F hace 13 años, con muchas personas a las que la vida se les destruyó, que vieron morir a un familiar. Me tocó salir de aquí a las 4 de la mañana y llegar a como a las 8:30, 9 de la mañana, o tal vez las 10 de la mañana. 6 horas de viaje fueron, yo creo, más por lo menos. A Talca, un viaje que dura habitualmente 3 horas. Correcto. Y ver esa sensación de los talquinos cuando llegué, de estupor, caminaban casi en silencio, se miraban, no podían creer lo que le había pasado hacia su ciudad, a sus vidas. Y claro, cuando tú mirabas, era un espectáculo dantesco, brutal, se vino todo abajo. Así que desde acá un saludo, bueno, qué decirte lo que me tocó ver y conocer en Constitución y qué sé yo. Con mucho dolor recuerdo esos días, porque al final los periodistas, Pato, claro, nos toca transmitir, pero quedamos emocionalmente medio tocados. Y yo te diría que de las coberturas que me ha tocado hacer a mí, que han sido varias, probablemente esa ha sido de las más duras y las que más me tocó emocionalmente. Porque es que no es para menos, sí, no es para menos. Por ejemplo, me imagino Constitución tiene que haber sido súper fuerte. Sí, suena como, bueno, es tu pega, cabrón, tenés que, por supuesto, y tienes razón. Pero claro, además, esa rebeldía que le viene a uno con el tiempo a propósito de las advertencias mal hechas, ¿no? ¿Verdad? De todo lo que se pudo y descubrir una vez más, dramáticamente en ese caso, que las instituciones no funcionaban. Pese a lo que se nos había dicho, el país quedó silenciado, cortado en dos, con autoridades balbuceantes, torpes, diciendo cosas que no eran y costándole ese mal funcionamiento de las instituciones la vida a muchas personas. Fue muy duro ese reconocimiento también. El momento muy duro, ¿no es verdad? Tú llegas ahí, yo fíjate que hice actos de solidaridad extraordinarios, llevábamos 2 días, o 3 casi, con el camarógrafo. Lo único que habíamos comido eran unas galletitas que habíamos llevado a Santiago, pero no había dónde comprar nada para comer. Estaba todo cerrado en el suelo, qué sé yo. Entonces ya estábamos en la última y de repente por una de las calles cercanas al lugar que estábamos nosotros, que era la oficina de Entel, de la cual transmitíamos para Santiago. En una de esas calles, a lo lejos aparece un auto muy rápido, estábamos los dos sentados en la vereda ya en la última. Lo que era un espectáculo dantesco. Y se baja una persona del auto, mira, les traje lo que, sé que no han comido nada, porque no hay nada que comer, así que les traje lo único que tenía en la casa, un par de melones y una ensalada chilena grande en un pote. Oye, la comimos como loco. Y así un montón de gestos de solidaridad humana que fueron bien notables. Pues estoy hablando del anecdotario, pero recuerdo... Son cosas importantes, que son vivencias, vivencias clave en la vida de toda persona, más en tu campo profesional, y que te haya tocado recorrer esa zona poco rato después, ¿no? De lo que fue eso. Así que... Sí, con harta pena, oye, con harto dolor recuerdo ese día, esos días los que vinieron después. Sí, claro. Acciones de solidaridad, por supuesto, pero también de mucho dolor, de imágenes humanas de una persona que estaba con un familiar fallecido en su casa, ahí en Talca, no había cómo convencerla de que saliera porque las réplicas la podían matar a esa persona, ¿no? Correcto. Y mientras no sacaran el cuerpo de su familiar, rescataran ese cuerpo de él, que era el marido, no se iba a ir. Y ahí tuvimos que extremar los argumentos, y al final conseguimos hacer ese tipo de cuestiones que sirvieron de algo. ¿Cómo se hace eso, Juan José? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú llegas a una persona en una situación así? No hay ningún consejo previo, Pato. No, fíjate, no. Es la espontaneidad del minuto, la comunicación entre personas que están viviendo un poco lo mismo, porque tú lo convences ahí.
en la casa, exponiéndote tú también al efecto de una potencial réplica que se produzca en ese momento. Claro, lógico. Entonces, A eso lo que... claro. Bueno, pero mira, duro el recuerdo, y lamento mucho que por impericia, y para qué dar los nombres, si sabemos cuáles son los nombres, digamos. Sabemos cuáles son los nombres. Sí. Perfecto. Pero bueno. Oigan, Pato, marzo, pánico, como ¿ah? fue, para no generar pánico. Recuerda esa frase que de alguna manera se ha repetido con el tema de los incendios ahora. Bajémosle el perfil, que no son intencionales, etcétera. Y bueno, tenemos organizaciones como la Corporación de la Madera, que ha hecho denuncias de más de 750 casos en los cuales ha habido intencionalidad. Y bueno, el gobierno también tomó la postura de no hay que marcar que son intencionales, porque si no, y yo creo que sí hay que marcar que son intencionales. Ese discurso es una locura, Pato. Una locura. Fíjate que me hace recordar lo que era el discurso de una señora que estuvo largos años a cargo, después del doctor Maturana Palacio, después del doctor Maturana a cargo de la UNEMI. No voy a dar el nombre, pero no tiene ningún sentido, seguramente los auditores se acuerdan mejor que yo, que decía eso exactamente que tú dices, que tal vez es más cara, no lo decía así, pero más cara la vaina que el sable. Oye, mejor tal vez evacuar, o evacuar decía es más peligroso que no evacuar. Exacto. Entonces, de verdad, y esa fue la lógica, Pato. O sea, esto de que no evacúe o devuélvase, estaba detrás. No, el devuélvase fue gravísimo, porque hubo mucha gente que, lógicamente, tú sigues una instrucción cuando estás, particularmente en un momento de crisis, tú necesitas ser una persona que tú tienes confianza o por lo menos asumes que tiene un nivel de información mayor que la tuya, claro. Tú actúas y actúas asumiendo que la persona tiene esa información y no fue así. No fue así. Sí, pues. Haces un acto de fe y un acto de fe fallido. Un acto de fe fallido, sí, así es. Competencias que te dijeron las instituciones que eran tales y no eran. Y por eso te digo que hay un cuadro grave de moralidad ahí también, que me parece que quedó en la historia. Oye, Pato, bueno, marzo con... Sí, se aparece marzo. A ver, ¿cómo lo vemos a marzo? A mí me gustaría preguntarte, ¿sabes tú, Juan José, por el tema económico? Porque pareciera ser, por lo que estaba leyendo algunos datos económicos, bueno, subió un poco el apoyo a Boric y la gente siente... El margen, Pato. Sí, a eso me refiero. El margen de error de la encuesta, digamos, o sea, un punto para arriba, claro. Dos para arriba, uno para abajo, en fin. Muy poco, sí, un margen 30, muy 60 más o menos, y hay un 10% que oscila. Ya. Pero claro. El gobierno parece estar muy contento porque no sé si desaparece marzo, no va a ser para tanto. Leía unos análisis económicos que decía que febrero no era un mes tan complicado para los chilenos. Yo no sé si están así eso. No, yo veo marzo muy tomado por el cambio de gabinete y por otra serie de proyectos de ley que van a tener que ser necesariamente emblemáticos, apurados, como el tema de la ISAPRE, y avances eventualmente en lo legislativo, en las reformas estructurales de este gobierno que no tienen mucho destino. Si ya te fijas en la reforma provisional, ya hay una renuncia, Chile Vamos, que tiene la mitad de los votos del Senado y un porcentaje relevante de los votos de la Cámara de Diputados. Hay una renuncia a seguir buscando un acuerdo con el gobierno, y lo que hay es el diseño de un proyecto propio de reforma previsional. Pero la ministra Jara, como que... claro, porque ella señaló de que no esperaba que fueran en contra de las iniciativas del gobierno en este campo. Mira, yo le escuchaba hace un rato al diputado Charpen en el programa que retomaron, creo que esta semana, aquí el que nos antecede, de 5 a 6. Ya. Ponía él una buena idea que yo creo que si no ocurre, va a tener el mismo destino ese proyecto de reforma previsional que tuvo o que tuvieron los otros dos que lo antecedieron, que es que no van a llegar a nada. Y la buena idea que proponía era, mira, ¿sabe qué? Para proponer el proceso constituyente, se sacó el tema del Congreso
y se sentó un grupo de todos los lados, de todos los sectores, a acordar reglas del juego para generar un nuevo proceso constituyente, y se llegó a un acuerdo un poquito más rápido, un poquito más despacio, que se llegó con algunos vacíos, con algunas críticas, pero se llegó a algo. Yo tengo la impresión que ese diseño, si no se usa eso o algo equivalente, similar, con esa agilidad y con ese ánimo de llegar a acuerdos, que fue lo que estuvo de fondo, no se va a llegar a nada en materia previsional, y se va a haber perdido miserablemente el tiempo una vez más. Fíjate que... Pero ahí, Juan José, yo creo que es clave el cambio de gabinete y que se muestre que hay una intención de llegar a una cosa así. Es decir, tiene que haber no un cambio cosmético. Yo creo que va a haber un ajuste, Pato, ¿no? Creo que hay un cambio sustancial. ¿Pero un ajuste fuerte, tú crees? Porque, es que cuando sale el ministro de Relaciones Exteriores ya es un ajuste fuerte. O sea, no sé. No, en este caso... Eso parece tan obvio que no va a ser fuerte, va a ser obvio. En este caso, el ministro de Educación, por supuesto. El ministro de Educación, por supuesto. No, claro. El ministro de Agricultura, por supuesto. ¿Para qué decir? Ya. El ministro de Desarrollo Social, ex secretario general de la presidencia. George Jackson, ya. Por supuesto que bueno, pero que eso sería un remesón. Eso es un 27F. Ese es un 27F, estimado. Yo creo que igual que Ahumada, más que la canciller, Fidel Espinosa decía hoy día, bueno, en realidad yo creo que la canciller tendría que salir porque ha tenido un montón de contradicciones, y el subsecretario Ahumada también, y bueno, pero en realidad yo creo que ahí Ahumada es más clave, porque si es que efectivamente se produce un ajuste, pero no un ajuste, sino que un cambio. Porque la idea de Sharper, que me parece muy interesante, y lo juro que lo encuentro potente, pero para eso tiene que ahora visualizarse que hay por lo menos una intención y una voluntad del gobierno de aplicar cambios sustanciales a su programa. Y cambios sustanciales, eso pasa por incorporar al Partido Socialista en cargos mucho más relevantes todavía. Es probable, el socialismo democrático en cambio en áreas muy relevantes, que ya está en áreas muy relevantes, porque la ministra del Interior, que es la que más ha descollado en las últimas semanas o tal vez meses en términos del manejo político, es del PPD. O sea, en febrero es ella la que ha estado manejando el país, perdóname. Por supuesto, sí, no, por supuesto. Hay que reconocer. Oye, y el ministro de Hacienda, que ha salvado los espárragos por el otro lado, es socialista. Sí. Entonces tienen, y a lo mejor más de lo mismo podría ser interesante, pero no sé. Pero lo que sí, ponte tú, estaba mirando, Pato, a propósito del tema de educación. Por eso digo yo, el ministro de Educación y la caída de la matrícula de los 50 y algo mil alumnos que han defeccionado, simplemente porque, y esto es re complejo decirlo tal cual es, encuentran que es para la vida de ellos, para su condición material, para su futuro, para el futuro de sus familias, es mejor afuera que adentro del colegio. Y eso es algo muy duro para un país, digamos, porque eso afuera del colegio es trabajar o delinquir. Así es. Y de una alternativa muy rentable, vos, Pato. Estás hipotecando una generación completa. Exactamente. ¿Que cómo lo resuelves después? Porque no es cuestión de decir, bueno, sabes que un curso nivelatorio o hacer... ¿Cómo haces que una persona que no haya vuelto al colegio, que haya dejado el colegio, o porque los padres consideran que en realidad no es un aporte que vayan al colegio, ¿cómo tú los vuelves a insertar? Bueno, es que, claro, y yo veo a este ministro contando los que han defeccionado más que haciendo algo, porque en el fondo también entiendo, nadie está obligado, y este es un aforismo muy útil que yo uso harto, nadie está obligado a lo imposible. Y lo imposible es la tarea que le pusieron. Fíjate que yo estaba leyendo la defección en los liceos emblemáticos de Santiago, que quedan con cientos de vacantes tras el proceso de matrícula. ¿Tienes ahí un porcentaje, algún porcentaje más o menos? Aquí está, mira. A ver. Ninguno de los establecimientos emblemáticos de la comuna llenó sus vacantes, ninguno. Imagínate. Eso que era una guerra a cuchillo hasta hace pocos años atrás, hoy día están todos con excedente de matrícula, pero no son pocos, fíjate, no son pocas los sobrantes. En el detalle, en el Instituto Nacional le sobraron 167 cupos.
Esos son 3 cursos, ¿no? O 4. 153 en el Liceo número 1 Javier Carrera. 245 cupos sobrantes en el Manuel Barros Borgoño. 526 es casi todo. ¿Eh? En el Internado Nacional Barro Arana y 531 en el Liceo de Aplicación. 581 cabros. 531. Que no se llenaron, Pato. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué hay 50.000 o 55.000 o 60.000 chicos que defeccionaron del sistema escolar, es porque estos liceos emblemáticos y la educación en general, pero en particular estos liceos emblemáticos que prometían ser un trampolín, ¿no? Una vía para modificar sustancialmente la condición material y de vida de ellos y de su familia, un ascenso social, un vehículo de ascenso social, bueno, y una serie de otros atributos que tenían esos liceos emblemáticos simple y llanamente dejaron de tener. Lo eran, es decir, o sea, era la posibilidad efectiva de un ascenso social para sectores que no tenían, digamos, opciones de una alternativa diferente. O sea, de ahí salían presidentes, ministros, altas personalidades intelectuales, tenían un excelente ingreso a las universidades, con muy buenos puntajes, es decir, había una preparación. Ahora, el ministro Ávila, cuando le preguntaron esto, dijo, bueno, lo que pasa es que antes se seleccionaba. Entonces, como se seleccionaba, claro, es lógico esperar esos resultados. Pero fíjate tú que entonces, no sé, pienso que la selección entonces es buena hacerla, porque hay que darle las posibilidades a las personas que se esfuerzan. Si la educación, mira, yo he sido profesor y he hecho clases toda mi vida, haciendo clases en la universidad. La educación no es de un solo lado, o sea, no es en lo que uno puede hacer mucho como profesor, sin lugar a duda, pero es el alumno el que también tiene que ponerle empeño, y tú tienes que entusiasmar al alumno para que le ponga empeño, sin lugar a duda, pero es algo recíproco. O sea, cuando se le da salud de calidad. Claro, la relación sana que yo siempre digo es una relación. Claro, de empujarse juntos el profesor y el alumno, uno al otro, el otro con el uno. Claro. En una relación de respeto, de ánimo, de conocimiento. Y de generar una pasión por aprender. Eso. Bueno, nada de eso, Pato, que es una fórmula bien interesante a propósito de la relación alumno-profesor, ha sido objeto de discusión. Ha sido objeto de discusión en Chile en materia educacional, la gratuidad, que sea pública, gratuita y de calidad la educación, y la calidad, nada, pero nada, porque se dedicaron a digamos, decir una frase que era muy curiosa, fíjate que era, no se puede lucrar con fondos públicos en materia de educación. Claro, pero que eso vende. Eso vende. Una máxima así como irrefutable. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede lucrar con fondos públicos en materia de salud o no? Los privados. ¿O me van a decir que no son miles y miles y miles y miles las atenciones que se hacen en el sistema público, que no da abasto, se hacen en el sistema privado? ¿Y quién las paga? Claro. Bueno, claro. ahí no hay frase, ¿eh? Porque ahí el señor se muere. ¿Eh? Aquí en la educación da lo mismo. ¿Eh? Son generaciones que se pierden nomás. ¿Qué moralidad? O sea, de verdad es una cuestión indignante. Entonces nos dedicamos a discutir respecto de la gratuidad, de todo ese tipo de tonteras, y el fenómeno educacional que se produce en el aula, nada, no ha avanzado un metro, sino que todo lo contrario, al revés, ha retrocedido. Es que ese es el problema. No hemos avanzado, hemos retrocedido. Entonces, claro, porque los colegios, efectivamente, los colegios, particularmente los emblemáticos, fueron una parte sustancial de la construcción de la nación chilena, de la clase media chilena. Por supuesto. Entonces, y era un mecanismo, como tú señalabas muy bien, de ascenso social, pero que era vital para sectores que no tenían ninguna otra posibilidad. Veamos que la sociedad chilena, sí, con el periodo de crecimiento económico que tuvimos en los vilipendiados 30 años, en realidad surgieron muchas más oportunidades, eso sin lugar a duda. Pero antes de eso, casi el mecanismo para generar ese sector medio
Y ese ascenso social era en esos colegios emblemáticos. Por supuesto. Ahora, yo tengo, y le escuchaba, no me acuerdo cuándo, una entrevista con un experto en materia educacional, a propósito de lo que yo proponía, que era, bueno, revisemos entonces con mucha intensidad y obtengamos... Japón está reformulando su política educacional. Los contenidos, cómo se hacen las clases, cuáles son los objetivos que se busca, a través de qué método. Y fantástico, la educación japonesa ya era buena, ahora la van a reformular con objetivos que podemos hablar en algún momento. Claro. Pero mira, claro, yo decía, busquemos los contenidos del siglo XXI útiles para reenganchar a esos jóvenes. Siempre he pensado eso, hay un rediseño ahí en términos de los contenidos, cómo se enseña, a través de qué metodología, con qué objetivo, qué sé. Pero cuando tú te vas a las cifras reales, a la verdad pura y dura, y te das cuenta, por ejemplo, que un porcentaje muy relevante de alumnos, incluso terminando ya el segundo ciclo básico, no sabe leer bien. No sabe leer bien, no tiene comprensión lectora. Cuando tú te vas a esos mismos cursos ya del segundo de término, segundo ciclo básico, y no son capaces los chicos de hacer las 4 operaciones matemáticas básicas, ¿qué? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Nuestra necesidad es mucho más dura, más básica, más simple. Hay que volver atrás, recomenzar, resetear todo esto y ver qué se hace, porque de verdad estamos con una generación que se está perdiendo duramente, que además, Pato, ya no va a tener que competir solamente, y esto es un perogrullo de la globalización, con la propia generación de niños que han aprendido poco dentro de Chile. La competencia es en el mundo, es del mundo, se produce en el mundo. Así es. Cuando a mí, mira, oye, llegan unos migrantes, los que llegan a trabajar, honestamente, a sacar adelante a sus familias, porque tienen condiciones muy precarias en sus países de origen. Y yo escucho admirativamente, oye, qué educado es, cuánto sabe, tiene varios títulos, mira, se vino acá, en su país no tiene una oportunidad, pero está lleno de gente, el mismo Icle que está acá sentado. Así es. Es un tremendo profesor. ¿Me entiendes o no? Entonces, tenemos desventajas formativas en Chile respecto de otros países que son bastante evidentes, Pato, y nos estamos rezagando, yendo en el camino contrario, adverso, distinto del que se planteó como objetivo, que es eliminar las equidades, ¿no es verdad? Inequidades. Pero no olvidemos en ese sentido también lógicas políticas que han distorsionado, y lo vemos hace muy poco con el tema del colegio de profesores, que nunca en el momento indicado para iniciar las clases, y nos transformamos nosotros, a pesar de los altos niveles de vacunación frente al COVID y todo lo demás, en uno de los países que más tarde, que más demoró justamente en reiniciar los cursos regulares, digamos, presenciales, para decirlo de alguna manera, porque no todo el mundo tiene internet o Zoom, etc. Y eso es un déficit gravísimo para generaciones completas. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos, Juan José, cuando decimos, pucha, en realidad hay como 50.000 o 60.000 alumnos que ya no han vuelto al colegio, o que una generación está fuera, y que los padres, como tú señalabas muy bien, consideran que a lo mejor es mejor que no vayan al colegio, total, no van a aprender nada, o no es mucho lo que pueden aprender? Eso es grave, grave y grave. Y lo repito 3 veces porque es muy terrible como capital de país. O sea, ese es un capital humano que es la riqueza más importante que puede tener un país, más allá de todos los recursos. Fíjate que Japón es un país que no tiene ningún recurso natural. Tiene, aparte de los terremotos, ya que estamos el 27F, tiene los tsunamis, que también los tenemos nosotros, pero además tiene tifones, huracanes, que nosotros no tenemos. Súmale Israel, que tú conociste, un país desértico, que no tiene nada de recursos naturales, ninguno. Hace 70 y tantos años se funda el Estado de Israel, 75 yo creo, el año 48, ¿no? 48. Y no tenía una gota de petróleo ni agua. Bueno. Ni nada. No. ¿Y dónde está el recurso? Es justamente en el capital humano. Y eso es lo que nosotros estamos perdiendo, estimado Juan José, en serio, es un problema grave. Es un problema grave, y en eso volvemos a la necesidad, a lo mejor, de que planteaba Schalper antes en el programa,
Es decir, que hay ciertos elementos, ciertas discusiones que habría que hacerlas a nivel país, y que si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un mecanismo operativo para hacer una nueva constitución, a lo mejor podemos perfectamente ser capaces también de ponernos de acuerdo en resolver ciertos déficits. Uno van a poner la Escuela Nacional Unificada a un lado para crear un no, así no. Así no se resuelve. No, así no se resuelve. A mí me parece increíble cómo han renacido ese tipo de convicciones tan absurdas, ¿eh? Respecto de temas pero tan... sigue estando presente, porque ¿sí? tú mencionabas, se puede lucrar con la salud, pero bueno, lo que se lucra con la salud, con la salud, con el fondo público. Pero salud, lo que apuntaba con el programa de gobierno era que no, o sea, un sistema único, estatal. Claro. Pero no, si no te digo ni siquiera eso. Las atenciones de salud, que no es capaz de brindar, estando obligado a hacerlo, el sistema público, las paga en el sistema privado a los pacientes que lo requieren. Entonces, y ese privado las cobra a un precio acordado, pero no es por bajo el precio de costo, ¿no es verdad? Las cobra el privado con un excedente tal vez menor, no tengo idea, pero las cobra, no sale para atrás, digamos. Entonces está lucrando con fondos públicos en materia de salud. Correcto. En salud sí, nadie dice nada. En educación, da lo mismo. O sea, es que hay una generación de cabros que se pierde nomás. Entonces nos dedicamos a darle a los privados porque lucran y no nos dedicamos a nada más. Y el acto educativo lo dejamos de lado. Total, ahí plantamos las flores. Hay que florezcan 1000 flores de ideología nomás. Y da lo mismo. Esa frase la dijo Mao Zedong. Sí, porque florezcan. Y después vino una hambruna terrible cuando dijo esa frase que acaba de decir. Oye, Mao Zedong, esa fue el gran salto adelante. El gran salto adelante. Y después vino la revolución cultural, pero el gran salto adelante. Que quería competir con los soviéticos. Esa frase que tocabas de decir fue el inicio, el gran salto adelante en la década de los 50. Los 50, pues el 49 fue la República Popular. Después vino la revolución cultural. ¿Qué historias, Pato? Por Dios. La cantidad de miles y miles y miles, millones, perdón, de personas de hambre. Porque se lo... ya, no más agarrar. Oye, Pato, ya vámonos. Sí, no, Icle, no, ya me... son las 6:30 casi. Ya, Icle, vamos rápidamente. No regresamos, hombre. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver.
Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Estaba leyendo, presidente Boric en su primera actividad pública tras regresar de vacaciones. Esto en el recuerdo del y homenaje, ¿no es verdad?, del asesinato en febrero del año 82, si no me equivoco, del líder sindical Tucapel Jiménez. Dice, dirigente sindical, muchos de ustedes lo conocen, lo recuerdan seguramente, dice: el éxito del sindicalismo es también el éxito del gobierno. Yo, de verdad, a mí me impresiona una frase como esa, porque estará pensando en el arquetipo cercano que todos nosotros conocemos y sabemos los efectos que ha tenido de un país en el que el sindicalismo manda. Ese país es Argentina. Así es. Bueno, o sea, de verdad el presidente Boric... yo no sé en qué está pensando, ¿no? Francamente. Bueno, o sea, la ministra Jara, perdona que vuelva de nuevo, pero que ella hablaba en la necesidad de negociación ramal, que estábamos en condiciones no de volver en algunos casos, no en todos, pero... menos mal, porque los grandes y los chicos... Claro, pero yo creo que pensando en el futuro un poco en la línea que lo que tú estabas señalando. O sea, a mí me sorprende, fíjate, como ideas que se supone que son de gente joven, como el presidente Boric y la propia ministra Jara, digamos, que son de la década de los 60, los 70. En serio, el sindicalismo, ¿ah? Yo puedo entender que en Argentina el sindicalismo que fuera una estructura que crea el peronismo durante la década del 40 y del 50 y que es una de las razones de la involución de Argentina durante todos estos años, porque fíjate tú que las elecciones sindicales en Argentina muchas veces son más importantes que las elecciones de partido. A mí me llamaba muchísimo la atención eso, o sea, el debate que había en un determinado momento, te hablo de la década de los 80, 90, en Argentina en cuanto a las elecciones sindicales. Era un debate que en Chile no se daba. No se daba, bueno, el porcentaje de sindicalismo es mucho menor, digamos, pero y no solamente el porcentaje, sino que el peso político que tenían los sindicatos y que tienen todavía, a pesar que Menem hizo harto ahí para debilitarlo, sí, que siguen teniendo los sindicatos en Argentina, es inconmensurable. Por supuesto. No, un recuerdo nomás al crimen de Tucapel Jiménez, que de verdad fue uno de los aprovechados de revisar la historia. Terrible. Atroces, ¿no? Con el de Frey. Con el de Frey que no está cierto y probado todavía, en mi opinión. Pero tienen la misma lógica. El de Tucapel Jiménez está absolutamente cierto y probado. Pero los dos tenían, Pato, una condición, los dos personajes me refiero, que los unía de alguna forma. Bueno, Tucapel Jiménez, Eduardo Frei Montalva había sido presidente de Chile, Tucapel Jiménez, un destacado dirigente sindical del Partido Radical en esos años, pero que tenía como función, intención o misión casi, unir a todo el sindicalismo en contra del gobierno de la época. Y Frei Montalva estaba unando como líder a toda la oposición también. Tenían esa condición común y lo matan un día de febrero, de fines de febrero del año 82, lo mata el DINE a cargo del general Álvarez Escoglia, si no me recuerdo mal. Lo mata Bocacho, el capitán Herrera Jiménez, que está confeso absolutamente del tema, por eso lo digo con tanta soltura, y se produce una operación de encubrimiento que ¿cómo se llama? Alegría, el chico que aparece muerto con las muñecas cortadas, absurdamente cortadas, porque cuando usted cortas una, eso ya deja de poder cortar la otra. Bueno. Alegría Mundaca, creo que era el chico que aparece muerto. Le piden expresamente que busque un tipo que vive solo, que es drogadicto, alcohólico, y que nadie va a reclamar. Encuentran a esta víctima, lo hacen confesar en una carta, lo emborrachan. Bueno, en fin, todo eso, y eso lo hace Álvaro Corbalán Castilla. Bueno, ese es el recuerdo dramático, ¿no es verdad?, de esos años de dictadura. Oye, Pato, no, me quedaba el tema de la ocupación fronteriza que se empieza a producir, Pato, de los militares. ¿Cómo estáis mirando ese proceso? En forma terriblemente frágil. Suspicaz. Creo que leía una entrevista de Jaime Rabinet que me pareció muy interesante porque en realidad
no se fija ninguna regla, involucra a los militares en un rol de orden público que al final puede tener una serie de riesgos. Los procedimientos son excesivos y no sé qué definiciones se plantean para que la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera logre algún resultado en materia migratoria. Yo creo que al final se está usando a las Fuerzas Armadas, que debería ser el último ratio, digamos, el último eslabón para frenar una situación de esta naturaleza, pasa a ser como un eslabón intermedio sin las estructuras ni la capacidad real para actuar. Entonces, ¿qué finalidad tiene? No lo sé, sinceramente. Es como darle el gusto, ya, llevamos a las Fuerzas Armadas como toda la gente lo está pidiendo, particularmente en el norte, por esta verdadera invasión que se está produciendo de personas que entran. No sé si viste una foto, un video con Chane hoy día, era impresionante, era una multitud de personas que estaban cruzando la frontera. O sea, ¿y qué van a hacer los militares al respecto? Tienen que seguir un protocolo tan complejo. El protocolo es muy complejo, Pato, y además yo creo que hay otro tema que es complejo, que es la relación sempiternamente compleja, por valga la redundancia, que tenemos con Bolivia, sí. Porque lo que se da, estamos hablando de en Colchane, que está más o menos a 1 kilómetro, un poquito más, un poquito menos de la frontera con Bolivia. Y correcto. Bolivia lo que hace por la vía de dispararle a los que se devuelven es evitar la reconducción, salvo de sus ciudadanos bolivianos. Así es. Así que yo no sé a quién van a reconducir, ¿a dónde? A nadie. Lo que van a hacer es ubicar o enfrentarse con las mafias de tráfico de personas, tal vez, no lo sé, con la mafia de tráfico de drogas, puede haber algún enfrentamiento severo ahí, no tengo idea, pero al migrante de a pie, que llega de a 500, de a 600 diarios a esa zona del país, a ese gallo, ¿qué vaya a hacer con él? ¿A dónde lo voy a reconducir? Entonces, la verdad que también hay una... No, ¿y cómo te enfrentas? Imagínate a los coyotes. Bueno, a los coyotes que ya están, son parte de un crimen organizado para trasladar personas, que se aprovechan de los migrantes, o las personas que, ¿cómo se enfrentan los militares a organizaciones de crimen organizado? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Los balazos, po. Sí, perdona, no. Sí, bueno, pero son tantos los procedimientos previos que hay que seguir antes de los balazos que, o sea, casi yo te diría que hay que avisar a los, no sé, por los líderes mafiosos de lo que van a hacer, etcétera, todo, ¿ah? Yo diría un cónclave, habría que hacer un cónclave con la mafia para ponerse de acuerdo cuándo van a actuar y todo para... Lo de Bolivia, igual siempre no me termina nunca de llamar la atención a mí lo de Bolivia. Tienen un diseño permanente de odiosidad. Esta es una medida deconstructiva. Ellos dejan pasar libre tránsito al que quiera hacia el territorio chileno y salir, por supuesto. ¿No es verdad? Claro. Porque han visto lo que ha ocurrido, los efectos prácticos de la migración en Chile han sido devastadores y a ellos les parece estratégicamente adecuado que ello se produzca. Y esa hostilidad, además de impedir la reconducción de vuelta, digamos, es dos caras de una misma moneda. A mí siempre me ha impresionado este diseño boliviano, que creen que de alguna manera esa hostilidad permanente en todo tipo de materia, como demostró Evo Morales, el inmoral de Evo Morales, que hizo creer a su pueblo que existían los derechos expectaticios y les prometió, y en Bolivia todo el mundo estaba convencido que ganaban en La Haya y perdieron 12-3, 8-0 en los argumentos y 12-3 en cada uno de los argumentos. Así es. Entonces, bueno, eso, alguien debe creer en Bolivia que esa hostilidad, oye, no, y además, perdóname, tú no sé si te tocó ver, Pato, los programas periodísticos de análisis previo al fallo de La Haya eran conversaciones de niñito de primero básico. Por Dios, de verdad, yo no quiero con esto pelar ni molestar a nadie, ni generar molestia en nadie, pero con un desconocimiento, con una pretensión, con una ingenuidad en materia internacional, de verdad abismante. Habían 2 o 3 que daban clarinetes de alerta, ¿no? No, esto no va a pasar así porque esto no existe, en fin. Pero de esa hostilidad de alguna manera en algún minuto les va a servir para algo, para reconquistar. El objetivo que tienen es reconquistar alguna vez la salida al mar. Más allá de reconquistar o no reconquistar, es como estrategia.
es que Juan José es un factor de cohesión, es un factor de cohesión interna. Bolivia es un país fragmentado en muchos ámbitos, sí, claro. Y por lo menos son dos países, uno es el altiplano y el otro la parte, claro. Exactamente, la parte, digamos, plana de Bolivia, que muchas veces nosotros como que no la percibimos solamente lo que está en el límite nuestro, y ahí es donde justamente está todo este factor de cohesión, que es el tema de la salida al mar, y que pasa a ser más que un elemento a conseguir. Cuando se hablaba de los derechos expectaticios que tú mencionabas, era el tema de que es un factor de unidad frente a situaciones de emergencia. ¿Por qué le prohibieron ahora la Dina Boluarte y no la Dina Boluarte, sino que el Congreso peruano a que Evo Morales entrara a Perú? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Don Icle nos está retando, Pato. Ya nos está retando, don Icle. Bueno, perdón, don Icle. Resulta insufrible a esta altura, don Icle. Vamos a hacer caso, don Icle. Oye, ya, tenemos más programas, Pato, para seguir hablando. ¿Qué hora es ya? Claro, estamos medio pasaditos. Don Pato, ya, nos empezamos a despedir. Nos reencontramos mañana, si te parece. Un abrazo para ti, Juan José, y a don Icle también. Chao. Nos vemos. Chao a todos. Que lo pasen regio.